Así que voy a hacer una pequeñísima introducción. ¿Sí? Vamos a ver si podemos sacar todo limpio. El Ecuador, este país, acaba de aprobar, el fin de semana recién pasado, en una consulta popular, acaba de aprobar una serie de medidas, muchas de ellas orientadas al tema de mejorar la situación de seguridad y de violencia. Para información de nuestros invitados del exterior, voy a señalar algunas de los temas que tienen relación con esto que fueron aprobados. Por ejemplo, la autorización de extradición de ecuatorianos, que es algo que está prohibido en la Constitución. Ahora vamos a tener que cambiar la Constitución para que se pueda extraditar a ecuatorianos. El tema de las cortes especializadas en materia constitucional, que no existen en la actual Constitución. Ahora cualquier juez puede hacer pronunciamientos constitucionales. Eso se va a terminar, va a haber salas especializadas de la Constitución. Y luego una cantidad de temas como, por ejemplo, que los presos tienen que cumplir íntegramente su condena de prisión. Entonces se acaban las medidas sustitutivas. O sea, si te condenaron a 10 años de prisión, cumple los 10 años completos, aunque ya tengas la cultura del mundo, que sea. El aumento de penas para una serie de delitos. Vamos a ver qué pasa con eso. Hemos aprobado una serie de medidas que tienen que ver con la presencia de los militares en la seguridad pública, en apoyo a la policía, en las prisiones, sobre el tema de control de armas, sobre qué pasa con las armas confiscadas, el tema de la extinción de dominio, o sea, se supone que el Estado se hace cargo de los bienes que son resultantes de actos ilícitos, enriquecimiento injustificado, ¿no es cierto? Es una forma de confiscación. Bueno, todo eso se aprobó en los últimos años. Ahora, el hecho de que el Ecuador se haya pronunciado sobre eso no quiere decir que la discusión del mundo, todo lo contrario. Porque el tema de la seguridad no es algo que suscite unanimidad. Hay un 30% de personas que opinan de manera diferente, un poco más. Las minorías siguen teniendo derecho a voz. Y hay otras visiones de la seguridad. Y vamos a ver lo que nos dicen ahora los profesores que hemos invitado de otras partes del mundo, que han pasado por experiencias también muy violentas. Tanto Perú como Colombia han sido sociedades que han enfrentado problemas de seguridad, de guerra interna, de delito organizado, de crimen organizado transnacional. Y vamos a comparar con el Ecuador, tanto en sus orígenes. Lo que les vamos a pedir a nuestros invitados es que nos cuenten de su país, luego vemos si podemos comparar, ¿no? Y a ver si podemos sacar algunas enseñanzas. Y a veces nosotros en el Ecuador actuamos como si este país fuera único en el planeta, como si viviera en un asteroide lejano donde no hay otras experiencias, ni otras historias, ni nada, ¿no? Entonces, lo que les voy a pedir es, vamos a escuchar primero a la profesora Damer, que se tiene que ir a hacer clases, ahí en el extremo sur de este continente, donde está ella, ¿no? Luego va a venir el profesor González, después el profesor Vargas, y luego les vamos a dar la oportunidad de preguntas. Pero como la profesora Damer está un poquito apurada, lo que vamos a hacer es, una vez que ella termine, le vamos a dar el periodo si alguien tiene preguntas para ella, y luego seguimos con los dos profesores colombianos. ¿De acuerdo? Y espero que esta primera experiencia de ustedes aquí les resulte útil, interesante y provechosa, ¿no? Sobre todo para sus carreras como turistas cienciales. Les dejo entonces, profesora Damer, tiene la palabra. Perú, ¿qué pasó en Perú y cómo lo resolvieron si es que lo resolvieron? Gracias. Hola Fernando, espero que esté muy bien. No sé si me escuchan. Sí, se escucha bien, Sí, me doctora. escuchan. Ya, excelente. Eh, bueno, a ver, creo que logré escuchar brevemente lo que tú mencionabas respecto a los temas, digamos, de la criminalidad organizada y el desarrollo de los problemas de seguridad que en general hay en los países de América Latina. Y te voy a un poquito ponerle en cuestión lo que está pasando en Perú, ¿no? Perú tiene una, una situación bien particular, y la situación particular es que es el segundo, si no primer, productor de cocaína del mundo, junto con Colombia. Acá mis colegas colombianos seguramente les van a contar con más detalle. Eh, es un país, sin embargo, que a pesar de tener altos niveles de criminalidad organizada, dado la presencia de la droga y además el aumento de la minería ilegal, no tiene un aumento significativo de los homicidios. Ya eso puede estar vinculado a que los datos son malos, que siempre puede ser una explicación, pero también está vinculado a una cierta
equilibrio del mercado, del mercado de los, digamos, de los mercados ilegales. ¿Qué es lo que está pasando en Perú? Creo que se relaciona en algún sentido con Ecuador. Primero, hay enormes niveles de corrupción individual e institucional en prácticamente todos los aparatos del Estado, ¿no? Hace muchos años que se habla de un Estado mafioso, cuando no, un narcoestado. Yo no le pondría el nombre de narcoestado porque hoy día no solamente es el narcotráfico, sino que son son los mercados ilegales los que han penetrado la política en su totalidad, ¿no? Y cuando uno habla de política, no solamente habla de aquellas personas que ya están en los cargos, en los casos, sino también habla de los partidos políticos y ahí sería interesante mirar, por ejemplo, las capacidades que hay de financiamiento ilegal de la política. En el caso peruano, este financiamiento ilegal de la política o la participación de algunas organizaciones criminales en el mundo de la política es muy evidente a nivel local, ¿no? Uno tiene candidatos a gobernadores, incluso gobernadores que son, digamos, los encargados regionales, que tienen casos de homicidio, que tienen familiares presos por tala ilegal, familiares presos por homicidio en el marco del narcotráfico. Entonces uno tiene, digamos, un problema político bastante importante. En segundo lugar, uno tiene un problema institucional, las instituciones funcionan poquísimo y en ese sentido hay altos niveles de impunidad, que como todos los alumnos que veo ahí me escuchan con mucha atención, eh, saben que la impunidad es cuando no se resuelven los casos, ¿cierto? Cuando uno tiene un homicidio y resulta que más del 95% de los homicidios no llegan a algún tipo de resultado judicial, pero también, evidentemente, hay unos niveles de temor muy relevantes. Entonces, ahí hay un marco institucional muy débil. Segundo, en tercer lugar, uno tiene un problema muy serio de las capacidades estatales. Y en eso Ecuador también similar, las capacidades estatales del Perú son muy bajas, tan bajas que el Perú no sé si está entre los dos o tres primeros países con mayor cantidad de muertos por COVID, y eso solamente lo explica un sistema sanitario muy deficiente, con niveles de desigualdad en los servicios enormes y una incapacidad del gobierno de generar un programa específico medianamente serio para la vacunación. Entonces, solo en esos ejemplos uno ya va viendo cuáles son los problemas estructurales en el Perú. Siguiente punto que me parece relevante es un importante nivel de inestabilidad política, ¿no? En Perú han cambiado los presidentes muy fuertemente, los congresos, los partidos políticos se crean y se descrean, hay un nivel de inestabilidad política muy fuerte que se mantiene a pesar de ser Perú un país que ha crecido económicamente en los últimos años después del COVID menos, pero efectivamente pareciera que hay como caminos separados entre la economía y la política. El último elemento que me parece muy importante de mencionar es que existe en la sociedad, en la ciudadanía, también una percepción de una cultura de ilegalidad muy fuerte. O sea, primero es una informalidad muy grande y luego una cultura de la ilegalidad. Es decir, si tú puedes comprarte el celular, aunque sea robado, a la mitad de precio, te lo compras. Eso, aunque ustedes no lo crean, también es parte del crimen organizado, ¿no? Si uno está comprando cosas robadas, está ayudando a las organizaciones criminales. Y de eso hay muchísimo en el Perú y hay una conversación pendiente en América Latina, creo yo, vinculada con hasta qué punto la informalidad, ¿cierto? Es un rasgo, entre comillas, cultural y por ende no es enfrentado, y cómo se vincula eso con las economías informales. Entonces, también la sociedad latinoamericana y la sociedad peruana en particular ha visto un aumento muy significativo de otro tipo de violencias, por un lado, y además un aumento muy significativo de la cultura de la ilegalidad y la informalidad. Después del COVID, mucho más, pero es un tema que venía estando hace bastante presente. Entonces, en ese escenario, cualquier discusión de cambio constitucional, cualquier discusión de políticas, digamos, de crecimiento macro, incluso cualquier discusión de políticas de industrialización, entre otros grandes temas, todo termina estando bastante cerrado, bastante complicado, y la política no da abasto para poder resolver los problemas estructurales del país. Y mientras eso sucede en el mundo de la formalidad, en el mundo de la informalidad uno va viendo cómo
aumenta la tala ilegal, aumenta el tráfico de migrantes, se fortalece la trata de personas, eh, y bueno, y todos esos otros mercados ilegales que han venido a colaborar, cuando no fortalecer lo que era hace 20 o 30 años el principal mercado ilegal, que era el mercado ilegal de la cocaína en el Perú. Así que ese es un, digamos, un repaso breve, pero con varios elementos que pueden servirles de comparación con Ecuador. No sé, Fernando, si quieres que lo dejemos hasta acá para generar más preguntas con los estudiantes. A ver, me voy a poner en la pantalla. Yo creo que todavía tienes tiempo. A mí me interesaría ver si tienes algún comentario sobre las políticas públicas que ha seguido el Estado peruano para hacerle frente a esto y qué resultado han tenido algún éxito. Si después de eso te abro para las preguntas de los estudiantes. ¿De Bueno, acuerdo? perfecto, sí, perfecto. Bueno, como todos saben, las políticas públicas para enfrentar estos problemas son, digamos, de dos tipos, ¿cierto? Por un lado, uno tiene las políticas del sector seguridad, que eso es básicamente policía, justicia, ¿cierto? Y sistema penitenciario. Y por otro lado, uno tiene los programas o políticas que vamos a llamar prevención, y en las áreas sociales. Eh, Esto a grandes rasgos para resolver, entre comillas, o enfrentar el problema de la criminalidad en su totalidad. Después vemos el tema del crimen organizado. Entonces, para poder enfrentar las políticas de criminalidad, lo que se ha tratado de hacer en el Perú, que ha sido absolutamente infructuoso, es generar políticas que aumenten la presencia policial, generar grupos de tarea específicos para ciertos tipos delictuales, que en ese caso tal vez hay algunos puntos ahí, las respuestas de la policía en la lucha contra el terrorismo, las respuestas de la policía en la lucha frente a algunos tipos delictuales, por ejemplo, el secuestro. Ahí han habido algunos logros mayores, pero en general en Perú existe muy poquita presencia policial en las calles, los números de policías haciendo trabajo en comisarías es bajo todavía, la ciudadanía se siente muy desprotegida, y las iniciativas de política pública han sido limitadas. En el tema de la justicia, no solamente hemos tenido en el Perú en los últimos años múltiples casos de corrupción en la justicia, de hecho, jueces que se han encontrado conversaciones que no son fake, sino que son verdad, conversaciones vendiendo o negociando sentencias, y el proceso de reforma de la justicia que se pensó realizar en la región, en el país, hace probablemente una década atrás, no ha funcionado, ¿no? Es bastante débil el sistema de justicia, los niveles de impunidad, como les decía hace un rato atrás, son altísimos. Y el sistema carcelario, bueno, el sistema carcelario, como en todo el resto de América Latina, está en una crisis terminal. Hoy día en el Perú no se han conformado todavía pandillas carcelarias, como en el caso de Ecuador o en el caso de Brasil, pero los niveles de hacinamiento, de falta de gobierno, de violencia al interior del sistema carcelario es muy grande, y además las políticas de aumento de penas, que las vamos a ver enseguida, han generado, digamos, un aumento de la cantidad de gente que está en situación de prisión preventiva, pero esperando, digamos, años, un proceso judicial. Entonces les diría que las políticas de seguridad en el lado del sistema de seguridad en realidad han sido muy poco fructíferas, cuando no ineficientes en su totalidad. ¿Qué es lo que sí se genera para el sistema de justicia criminal? Se genera esto que se llama el populismo punitivo, que son respuestas principalmente del Ejecutivo, pero vinculadas con cambios legales, ¿no? Apoyadas en el legislativo. Y en Perú hay aproximadamente o 70%, 80% de todas las propuestas de ley en las áreas de justicia criminal que se presentan tienen que ver con esto, que son básicamente aumento de castigos para todo tipo de delitos, aumento o generación de tipos penales, disminución de la edad de imputabilidad penal, es decir, para que uno pueda ser juzgado a medida que es más joven, y en otro lugar, aumento de los presupuestos para policías, justicia, etcétera.
Un punto que también en Perú es muy relevante es la participación de las Fuerzas Armadas en algunas tareas vinculadas con el tema del narcotráfico, especialmente en aquellos territorios donde hay presencia de grupos ex subversivos y ahí hay alguna, tal vez hay alguna vinculación con el caso colombiano. Pero la verdad es que estos grupos ex subversivos están desmantelados hace muchos años y ya son hoy día fuerzas parapoliciales de los narcos, ¿no? Principalmente, pero también de la minería ilegal. Entonces, ese es el mundo de la política pública en el sector seguridad. Y por otro lado, que a mí me parece importante mencionarlo porque a veces nos olvidamos, están los programas sociales o de prevención. Si ustedes se ponen a pensar cuáles son los 5 elementos que hacen o que logran el inicio de carreras criminales, ¿cierto? El inicio de carreras criminales en los jóvenes de Ecuador y en los jóvenes de Perú y en todos los jóvenes son: uno, abandono escolar; dos, consumo problemático de alcohol y drogas; tres, haber sido víctima o testigo de violencia en la casa, o sea, violencia familiar; cuatro, tener problemas de salud mental no tratados; cinco, embarazo adolescente. Y embarazo adolescente principalmente porque la mayoría de nuestros países, cuando una niña queda embarazada, la echan del colegio y entra, digamos, en una red, ¿no? Un proceso de fortalecimiento de sus vulnerabilidades o son más vulnerados. Para esos 5 problemas, casi ninguno de nuestros países tiene ninguna política pública de respuesta. La verdad, no sé cómo será Ecuador, pero imagino que no. Estuve en Ecuador hace poquito entrevistando gente que trabaja en estos temas y esos son temas que están prácticamente olvidados y por ende uno tiene un número muy importante de jóvenes que ven la criminalidad como una alternativa para conseguir dinero rápido, algún nivel de reconocimiento, pero también enormes niveles de territorio, cuando no poblaciones enteras, ¿cierto? Donde este tipo de problemas se reproducen. Ante estos problemas, el Perú tampoco ha hecho mucho. Uno encuentra unos aumentos de la desigualdad post-COVID muy altos, un aumento de la pobreza. Efectivamente, el nivel de jóvenes, ni siquiera hay un número muy claro de cuántos son los jóvenes que tienen problemas de consumo alterado de drogas y alcohol, mucho menos problemas de salud mental, que como todos ustedes saben, han aumentado muy significativamente en la población juvenil, o por lo menos la población juvenil los reconoce como una problemática, cosa que no ocurría hace 20 años. Entonces, en ese mundo de la política pública hay muy poquito desarrollado. Y lo poco que hay desarrollado es a nivel de pilotos, que seguramente les ha explicado su profesor, que los pilotos son, digamos, iniciativas muy puntuales, ¿cierto? Que se buscan desarrollar en algunos territorios, pero que al final del día no logran impactar sobre toda la población, sino sobre un grupo muy específico de la población. Y cuando son bien desarrollados, la idea es que se conviertan en políticas públicas, pero al final del día son muy poquito lo que se convierte en política pública. Y desde ese punto de vista, les diría que, por un lado, la primera parte de la charla fue un poco como el diagnóstico de lo que está pasando, y por otro lado, es las respuestas de política pública, y ahí se dan cuenta que hay una brecha muy grande entre el nivel, la criticidad, la gravedad del diagnóstico y por otro lado la simpleza y la debilidad en las respuestas de política pública. Y ahí creo que es muy probable que la situación de Ecuador sea bastante similar, porque en general en América Latina estamos teniendo muchos problemas tanto para en el área del sector seguridad como en el área social, tener respuestas más bien sólidas. Y lo que tenemos hoy en día es entonces una consolidación de lo que ustedes acaban de ver en el referéndum que se desarrolló en Ecuador, ¿cierto? De respuestas que parecen sencillas, ¿no? O sea, militaricemos para terminar con el crimen organizado, aumentemos las penas para terminar con los problemas. Bueno, esto es como pensar que por leer el abstract de un libro uno leyó el libro, ¿no? Eso no es así. En general, ninguna de esas iniciativas ha tenido un resultado positivo prácticamente en ningún lugar del mundo, pero frente a la desesperación que viven muchos latinoamericanos, la gente tiende a pensar y a apoyar electoralmente a aquellos candidatos que tienen esas propuestas. Así que ese es el escenario en general, Fernando. Em,
A ver, me voy a poner. No es un escenario muy optimista en todo caso. No, tranquila. Pero todavía tienes 5 minutos. Te voy a pedir que en esos 5 minutos. Pero si tienen alguna Todavía pregunta, habrá los cinco chicos, porque yo veo minutos. que se me están quedando dormidos. No, nada que ver. Este, a ver, en los 5 minutos que te quedan, a ver, si tú tuvieras, yo sé que es una pregunta sumamente real, pero aguanta. En esos 5, si tú tuvieras que hacer una propuesta de política, ¿no? Dios nos libre que se nombre ministra de Interior o de Gobierno. Por ti, no por nosotros. Eh, hemos estado ahí algunos días. No es fácil. La vida viendo. ¿Qué propondrías? ¿Habría algunas propuestas que tú crees que serían viables políticamente y podrían tener algún efecto en el tema de la seguridad? Eso es la última cosa. Después de Sí, ver con los sí, estudiantes. no, por supuesto. A ver, em, digo, todas estas políticas son viables. Lo que pasa es que uno tiene eh, lo más importante para implementar una política de seguridad es tener el political will, digamos, el apoyo político sostenido y sustanciado en el tiempo para poder implementarlas. Y el problema que tenemos en la región, y creo que Ecuador no es una excepción, es que los presidentes y los ministros terminan con unos niveles de alteración en su apoyo a ciertas políticas muy rápidos, ¿no? O sea, efectivamente un programa de prevención o un programa como los que yo les he mencionado se puede implementar, pero como se quiere una respuesta muy rápida y una solución inmediata, como si esto fuera, digamos, una grabación de un Instagram, pues eso no va a pasar, ¿no? O sea, poder impactar en jóvenes que tienen estas 5 condiciones de vulnerabilidad, eso toma mucho tiempo. Ahora, lo que sí se pudiera hacer, ¿cierto? Yendo súper concretamente al caso de Ecuador, pero ¿cómo es posible que uno sepa que enteras ciudades tienen situaciones donde los pescadores artesanales están siendo extorsionados para mover droga y nadie hace nada? O cómo uno podría hacer para limitar el dinero que la droga genera, en el caso ecuatoriano o en el caso peruano también, ¿no? Eh, ahí hay políticas que tienen que ser desarrolladas de muy mano dura para enfrentar, por un lado, la corrupción política vinculada con ya ni siquiera con las platas de las empresas, sino efectivamente con la plaza de la criminalidad organizada. Eh, en segundo lugar, tratar de generar mecanismos que permitan ir por el dinero que estos mercados ilegales generan, ¿no? Porque ese es un dinero gigante, se estima que son miles de millones de dólares que quedan en América Latina como dinero negro. Ese dinero negro no lo tiene nadie que esté preso. Ustedes han visto los videos de la gente que está presa en la región, en general es gente analfabeta, que tiene exactamente estos 5 problemas de consumo, maltrato, etcétera. Entonces, hacer una fuerza de tarea que permita hacer identificación, investigación y resolución de temas de corrupción, de temas de lavados de activos y de fortalecimiento de estos grupos, permitiría, por un lado, enfrentar el problema mucho más grave que hay en la región. Sin ir muy lejos, las aduanas, los puertos son lugares muy principales donde tendría que haber una inversión y una intervención, ¿no? A veces, lamentablemente, esto no se ve como algo viable porque, bueno, también la ciudadanía está tratando de responder a los problemas más puntuales de los choneros, los lobos, los grupos organizados, la muerte en la esquina, pero eso sin darse cuenta que la gente que uno va tomando simplemente va cambiando, ¿no? Va rotando. Y por otro lado, identificar aquellos territorios que ya el Estado no está presente o que el Estado no puede entrar y generar programas entre sociales y policiales para asegurar una presencia estatal. Cuando el Estado pierde control sobre algunos territorios es muy difícil reganarlo. Y creo que uno con algún nivel de solidez podría no intervenirlos todos de una vez, pero entrar a intervenirlos para asegurar que por lo pronto en temas de educación, salud, protección social, el Estado sí está presente. Uno de los grandes errores que hay hoy día en la región, y en Ecuador creo que no es una excepción, es que el Estado lo queremos hacer presente solo vía militares y policías. Y obviamente la gente, ok, está bien, ¿cierto? Que haya militares y policías para asegurar
la presencia de mayores niveles de seguridad, pero tú también necesitas salud, educación, en fin, para poder sobrevivir, digamos, los problemas de la vida cotidiana. Entonces, si uno pudiera hacer esas tres áreas, que esto entonces, Fernando, no es una decisión de un ministro, ¿no? Esto es una decisión de un presidente, porque tú necesitas la colaboración entre diferentes ministerios y diferentes espacios de la conversación política cotidiana y de la política pública. Y por supuesto es una cosa de mediano y largo plazo, pero que creo que como pasó en algún minuto en Medellín o como pasó en algún minuto incluso en Bogotá, o como ha pasado en un montón de otras ciudades del hemisferio norte, uno puede hacer intervenciones que tengan algún nivel de resultado. En el caso ecuatoriano ya se ha hecho la intervención en el sistema carcelario, vamos a ver cuánto tiempo dura esa intervención, pero eso es una intervención que uno podría decir, ¿cierto? Cuando uno está resfriado, cuando uno tiene un cáncer, uno de nada sirve que uno tome una aspirina. Uno necesita tomar la aspirina para no estar con los problemas evidentes, pero luego necesita tener otro tipo de tratamientos. Entonces, pensar que con la sola intervención en las cárceles, por ejemplo, uno va a lograr cambiar el sistema en su conjunto, creo que es pues de una irresponsabilidad muy grande. Entonces, ahí me parece que hay, por lo pronto, algunas iniciativas que se podrían tomar y por supuesto tratar de vincular también a los diferentes niveles de gobierno, ¿no? No solamente, esto no representa solamente a las presidencias o al ejecutivo, sino también a las alcaldías, a los gobiernos regionales. Y si uno pudiera avanzar por ese lado, creo que sería mucho más interesante y mucho más eficaz. Pero nuevamente, no hay que olvidar que una de las partes iniciales que mencioné tiene que ver con las dificultades que hay hoy día de vincular a la política con las necesidades de la ciudadanía, porque mucha parte de la política está también de alguna forma vinculada o secuestrada, si ustedes quieren, en el mejor de los casos, por las platas ilegales. Entonces, cuando uno tiene mucha corrupción, los primeros que son castigados son los ciudadanos, porque los ciudadanos terminan no recibiendo eh, una buena política pública. Entonces, si tú me preguntas, creo que hay casos donde se pueden hacer cosas así. El caso ecuatoriano es un caso de estudio, era un país que era bastante más tranquilo hace menos de una década y los niveles de matanzas han crecido fundamentalmente. Los homicidios se multiplicaron y todo. No se los voy a explicar porque ustedes viven ahí, y habría que identificar si esto es una tendencia o es un momento episódico de esto sucedió por un desequilibrio del mercado de la cocaína especialmente. Eh, pero detrás de todo eso, lo que uno encuentra una y otra vez es una enorme presencia de una narcocorrupción institucional e individual, ¿no? Y eso limita cualquier respuesta del Estado. Muchas gracias. Lucía. Tenemos 10 minutitos para preguntas, si alguien quiere aprovechar, hacer preguntas o algún comentario pertinente. Les ofrezco la palabra. ¿Alguien? No está miedo. Son muy tímidos. Miedo, mucho miedo. Sí, Sí. Sí. yo, bueno, había escuchado que los problemas, ¿Se oye? Sí, Sí, yo soy. escuchado que los problemas generales para implementar como que medidas que puedan hacer frente a la crisis de seguridad era que no hay el apoyo dentro del gobierno. Entonces, ¿hasta qué punto podríamos como entrar en cierta forma en una dictadura con el fin de que no se haya esta idea de que esta rivalidad de opiniones y se puedan implementar normas que se apliquen de forma más inmediata? Porque obviamente cuando uno quiere implementar una norma tiene que pasar por la asamblea, tiene que pasar por votaciones y hasta eso se pierde tiempo y en muchos casos se les acaba el tiempo a los que están al presidente que está de turno y el siguiente no sigue los pasos. Entonces, ¿hasta qué punto se podría Mm. implementar de esta forma una idea de dictadura en la que se pueda aplicar una norma de ley mucho más pronta, sin caer en esa idea de las dictaduras que hubieron antes, que hubo un exceso de violencia? Sí, esa es una gran pregunta porque está en la base de lo que estamos discutiendo. Justamente, eh, yo creo, y esto, no todo el mundo está de acuerdo, obviamente, pero mi impresión es que uno no puede hipotecar las libertades y el Estado de Derecho y la democracia en base a una supuesta recuperación de seguridad.
Porque ¿qué pasa si yo mañana digo, miren, todos los jóvenes que tienen el pelo largo son delincuentes y me los voy a llevar a todos presos en este minuto? Vaya agarrándose el pelo a aquellos que lo tienen largo. Me los voy a llevar presos, no le voy a contar a nadie, no van a tener debido proceso, los voy a llevar presos, no va a haber sentencia, van a estar años esperando proceso, y les aseguro que algo va a bajar la delincuencia. O lo que pasa hoy día en Centroamérica y lo que ha pasado ya en El Salvador por muchas veces, que también yo decido que aquellos que tienen, por ejemplo, tatuajes, también pueden ser posibles delincuentes, entonces me los llevo a todos presos, ¿no? Eh, eso podría bajar los niveles de criminalidad, sin duda, podría bajar los niveles de criminalidad. Genera un Estado democrático, no. Fortalece los niveles de violencia de uno contra otros, sí. Aumenta los niveles de discrecionalidad del poder, también. Uno termina con unos presidentes que creen que son inamovibles, y que tienen que quedarse, digamos, mucho más de lo que la Constitución les permite con tal de asegurar, entre comillas, la seguridad, ¿cierto? Entonces, lo que, y es una discusión que está hoy día muy presente por el caso de El Salvador y bueno, por supuesto, por lo que está tratando de hacer el presidente de Ecuador también, en términos de aumento de las penas, ¿cierto? Y en términos de la presencia de los militares, en fin. Entonces, una cosa que ustedes tienen que tener muy en cuenta es que cuando uno teóricamente dice es bueno que se lleven a los delincuentes, en la práctica pueden ser ustedes mismos los que terminen presos. ¿Ah? Y cuando uno ya lo lleva a no a ustedes, sino a algún hermano o algún primo o alguien cercano que no va a tener derecho a justicia, que no va a tener derecho a abogado, ahí es donde uno empieza a decir, bueno, en realidad no es tan bueno. ¿Ah? Entonces creo que es una discusión que hay que tener. Cuando tú mencionas el tema de la rapidez de los sistemas, bueno, en general, los sistemas han sido muy rápidos para aumentar los castigos. Yo creo que el problema principal no tiene que ver únicamente con la rapidez, que sí hay discusiones, sino más bien tiene que ver con que hemos hecho políticas públicas mal diseñadas. Entonces, tenemos un problema de estamos matando las moscas con cañones, ¿cierto? O sea, tú tienes un problema del estilo A y estás tratando de responder con respuestas para un problema Z, pero necesitas responder con algo, necesitas mostrar ciertos resultados, ¿cierto? Para que la ciudadanía en el fondo te apoye. Eh, y ese creo que eso es un tema bien fundamental. Lo que ha pasado hoy día en América Latina, y creo que Ecuador no es una excepción, es que ante la crisis de un aumento de homicidios, ante la sensación de una presencia muy grande de bandas criminales, entre otras varios otros elementos, eh, la ansiedad ciudadana, la sensación ciudadana, que además descree totalmente la política y de sus representantes, es decir, bueno, que salgan los militares, que mueran los que tengan que morir, que metamos preso rápidamente a los que tengan que estar presos. Y el problema, que esto es un símil como en la pesca, existe la pesca de arrastre. No sé si ustedes han escuchado hablar de la pesca de arrastre. Es cuando los barcos tiran una red y tiran la red por 2 kilómetros y todo lo que queda dentro lo suben al barco como pesca. Eso se llama la pesca de arrastre, que además está siendo prohibida porque, bueno, obviamente deteriora mucho la calidad del mar, ¿no? De los océanos. Bueno, la pesca de arrastre en el tema criminal es muy mala y en general uno termina con mucha gente inocente o gente que está vinculada con algunos delitos menores, no violentos, metidos en un sistema carcelario que solamente los convierte en peores, ¿no? O sea, ustedes saben perfectamente que una persona que tiene consumo problemático de marihuana, por ejemplo, que es algo que hoy día además está masivamente siendo desarrollado por la mayoría de los estudiantes y los jóvenes, lo meten preso por tener, no sé, un poco de marihuana y entra en un sistema carcelario que está lleno de sicarios, de homicidas, violadores, extorsionadores, etcétera. Al esperar un año la prisión preventiva, solo va a salir peor. Entonces, ese tipo de conversaciones lamentablemente se pueden tomar o se pueden desarrollar cuando uno tiene una política
o un mundo político que uno, no está involucrado con el crimen organizado y dos, está pensando, digamos, en políticas de mediano y largo plazo. Todo esto que les digo no significa que no haya que tener, digamos, igual capacidad de mano dura y detenciones correctas, ¿cierto? Y cárceles correctas, etcétera, porque sí es necesario, pero en ningún caso eso debería estar justificando un deterioro democrático, porque cuando uno tiene un deterioro democrático, probablemente esta clase misma no la podrían tener. Gracias. Muchas gracias, profesora Lucía Dama. Estás libre. Te agradecemos mucho y bueno, tendremos otras ocasiones, pero como ven, Perú y Ecuador, me parece un gran Ecuador, ¿no es cierto? Sí, amigos desde amigos, pero no hablemos de eso. Ahora, el profesor Vargas me acaba de decir que desgraciadamente nos llamaron a una reunión de facultad y tenía entonces vamos a pedir con el profesor González, que les va a dar una visión que sospecho va a ser un poquito heterodoxa, ¿sí? Por lo que yo le conozco. Les voy a dejar con Iván. Muchas gracias, Lucía. Gracias, Fernando. Saludos a todos y todas por allá. Gusto en verlo. Suerte en la clase. Hasta luego. Perdón, Iván, que no me puedo Luego. quedar, pero me toca mi propia clase. Hasta luego. Vale, Lucía, que te vaya bien. Hasta luego. Chao, chao. Uy, pero no se ve sino la sombra. ¿Se mejora en algo? No, puedes dar un poquito más de luz. Ahí está. Ok. Vamos a hablar de Colombia y Ecuador. Bueno, vamos a tratar de suplir los defectos de la imagen con algo de contenido. Yo particularmente lo que quiero plantear en este momento es que los problemas de seguridad, en general los problemas que tienen que afrontar los países, no pueden verse desde la visión meramente momentánea de lo que esté atravesando el país en un momento determinado, sino que lo tenemos que mirar desde una perspectiva diacrónica, es decir, desde una perspectiva que puede generar conclusiones para el análisis del momento de infracción o del momento de inseguridad por el cual podamos estar atravesando en un momento determinado. Y esto es muy importante porque la violencia de hoy, la corrupción de hoy, la criminalidad de hoy, la inseguridad de hoy, no nació hoy, sino que obedece justamente a una serie de causas y condiciones que han permitido que se consolide una determinada forma de acción o una determinada forma de manifestación de la criminalidad en un momento determinado. En Colombia ha habido y se ha vivido desde hace muchos años una crisis de orden público de carácter multifactorial que, si bien no podemos sectorizar específicamente por épocas y factores de influencia, sí nos permite, digamos, como hacer una presentación un poco más comprensiva de qué es lo que nos está pasando hoy en día. No me voy, obviamente, a referir a la época precolombina, ni mucho menos, ni voy a hablar toda la historia republicana, porque sería, digamos, un absurdo pretender que en un foro de esta naturaleza pudiéramos ir hasta esas fuentes originarias. Pero sí voy a decir, digamos, que en Colombia estos eslabones de violencia, y digo eslabones porque son concatenados, estos eslabones de violencia están relacionados con una primera época de violencia que se dio entre los partidos tradicionales, que se implementaba particularmente sobre la base de acceder al ejercicio del poder político. Aquí había dos partidos, liberal y conservador. Estamos hablando de la
segunda mitad del siglo pasado, y esos partidos liberales y conservadores querían acceder al poder político y tuvieron una fuerte influencia en la generación de unos factores de violencia que seguramente si hubiera Alejo tenido aquí oportunidad de verlo, los hubiera presentado con muchísima más perspectiva o con muchísima más precisión de la que puedo hacer yo. Pero esta violencia política de los años 50 genera indefectiblemente la violencia política de grupos guerrilleros. Es decir, por esas luchas por la toma del poder surgen las organizaciones guerrilleras y particularmente surgen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC-EP, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, el EPL, el Ejército Popular de Liberación, el M-19 y otros grupos guerrilleros que fueron sumándose y tuvieron incidencia en la vida política, social y económica de diversos territorios, porque también, digamos, en el territorio nacional se repartían estos grupos de violencia fundamentalmente política su control en los territorios. Y esto, digamos, que surge, si bien de la violencia política de los años 50, se consolida más o menos hacia los años 60 y finales de los años 70, en donde los grupos guerrilleros comienzan a tener una preponderancia, digamos, en el control de las situaciones de la población. Luego, en los años 80 y 90, y no necesariamente remitido solamente a esos 2 años, comienza la violencia del narcotráfico. Una violencia caracterizada fundamentalmente por el control territorial, por la necesidad de también tener, digamos, preeminencia sobre los mercados ilegales de drogas no solamente en el territorio, en el continente, sino también en el mundo generalmente, y que utilizó métodos supremamente violentos, que utilizó métodos de terrorismo. Seguramente que ustedes podrán encontrar dentro de las historias que van a encontrar en Colombia la utilización de bombas en contra de la población civil, utilización indiscriminada de bombas en la población civil, el asesinato sicarial, que fueron como los modelos preponderantes de la violencia del narcotráfico, y decíamos que esto fundamentalmente está dentro de los años 80 y 90. Pero luego viene una reacción en contra no solamente de los grupos guerrilleros, sino también, digamos, en contra de la violencia que se había generado en algunas zonas del país, y esa reacción se consolida a través de la configuración de grupos paramilitares que entran en operación más o menos hacia los años 70 y terminan, digamos, más o menos hacia la primera década del siglo XXI. Pero junto a ello también, entonces tuvimos una época o hemos tenido una época de violencia, de criminalidad organizada que se ha separado de los problemas relacionados específicamente con la siembra y tráfico de narcóticos y que ha dado pasos hacia la minería ilegal, pero también hacia el control de algunos aspectos de la economía nacional en relación, por ejemplo, con los pequeños comerciantes, en relación con quienes están luchando por buscar una satisfacción económica de su vida y por asentarse de alguna manera dentro de la sociedad organizada. Y finalmente, otro factor que nos ha generado muchísimo conflicto es la penetración de la corrupción en las distintas esferas de la administración pública, que no ha dejado a salvo a ninguna de las áreas de la administración del Estado. Es decir, tanto en lo ejecutivo como en el legislativo como en el judicial se han presentado fuertes, digamos, episodios de corrupción que permiten
que los grupos interesados en determinado tipo de políticas vayan a incidir en la forma como el Estado actúa en relación con la criminalidad. Y a todo este panorama, a este conjunto de factores, tenemos que agregar que, como lo anotaba Lucía también respecto del Perú, también en Colombia hay una fuerte cultura de la ilegalidad. Es decir, aquí hablamos nosotros de la cultura del más vivo. Es decir, no se trata de adecuarse a los cánones que el derecho contempla para la realización de determinadas actividades, sino que por el contrario de lo que se trata es de a ver quién saca el mejor partido de las oportunidades y quién puede burlar en mejor forma los controles del derecho, los controles de las autoridades, y esto genera una fuerte cultura de ilegalidad que de alguna manera patrocina, apoya o se consolida con los factores de violencia y los factores de inseguridad. Entonces, claro, el punto central, digamos, que tenemos es que las condiciones de inseguridad son condiciones multifactoriales, pero son condiciones multifactoriales que responden también a una lógica de desarrollo de la violencia, la inseguridad y la afectación, sobre todo, de las garantías y de los derechos de los ciudadanos en un momento determinado. No me voy a extender muchísimo más en esta visión general, pero lo que sí quiero decirles es que a pesar de varios esfuerzos, ya miraremos cuáles han sido esos, a pesar de varios esfuerzos que se han establecido por superar estas condiciones de falta de seguridad, no hemos logrado en Colombia la consolidación de un estado de cosas que nos permita a los ciudadanos andar tranquilos por las calles y que podamos nosotros, digamos, como ejercer nuestra actividad, cualquiera que ella sea, en condiciones de mínimo respeto hacia los derechos y hacia la tranquilidad de los ciudadanos. Pero entonces la pregunta es, ¿de qué manera ha enfrentado Colombia esos diversos factores de violencia? Y estos, digamos que son factores que generan crisis de estabilidad que se han venido manejando, pues se vinieron manejando en Colombia durante muchísimos años a través de la declaración de estados de excepción. Y en la mayoría de los casos, en esta declaración de estados de excepción, duramos, qué sé yo, cerca de 80 años bajo estado de excepción. En esas declaraciones de estado de excepción, lo que habitualmente ocurría era que se le daban facultades a la fuerza militar para enfrentar los factores de inseguridad. Facultades que incluso llegaban a permitir que tribunales militares, cortes marciales, juzgaran a civiles por delitos que no tenían nada que ver, obviamente, con la función militar. Entonces se asignaba, por ejemplo, el juzgamiento de los casos de narcotráfico a los militares, en los casos de terrorismo a los militares, e incluso en una de las épocas más aciagas de la historia colombiana, se estableció, por ejemplo, como delito el portar pasamontañas que impidieran la identificación de la persona, que fuera una motocicleta, y ellos también iban al juzgamiento de la justicia penal militar. Obviamente, junto a eso, junto a esa facultad, digamos, de juzgamiento, se le daban también facultades a las fuerzas militares para actuar más o menos libremente en relación con lo que se consideraba el ataque a la institucionalidad, inspirados todos estos puntos centrales, digamos, de combate en la doctrina de la seguridad nacional que estuvo tan de moda en los países sudamericanos, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo pasado. Pero obviamente Colombia tenía que tratar de poner un alto a esa situación en donde ya se había desbordado la violencia y la inseguridad,
Y para ello hubo una parte importante de la población, en mucho tuvieron que ver los estudiantes, fundamentalmente universitarios, que impulsaron un proceso constituyente. No es un proceso constituyente que hubiera surgido del gobierno, sino fue un movimiento constituyente surgido de la propia base estudiantil que finalmente llevó a la configuración de una Asamblea Nacional Constituyente. Y en esa Asamblea Nacional Constituyente, lo primero que se hizo fue incorporar de alguna manera a los constituyentes, a los grupos o algunos de los grupos que venían generando fuertes conflictos y que venían generando una inestabilidad dentro del país. Esa constituyente finalmente expide la Constitución del 91, que es bajo la cual nos estamos rigiendo, que cambió no muy sustancialmente, pero sí en muchos aspectos, no solamente la administración pública, sino también las garantías y la protección de garantías y derechos que tienen los ciudadanos en un momento determinado. Lamentablemente digo, porque esto tuvo unas consecuencias funestas que todavía no hemos terminado de padecer. Esa Asamblea Nacional Constituyente permitió que las decisiones, las normas y las decisiones legislativas que se habían tomado en relación con los combates a la criminalidad y a la inseguridad, bajo los estados de excepción, se convirtieran en legislación permanente. De tal manera que lo que antes eran leyes de excepción dictadas por el Ejecutivo, luego fueron avaladas por algo que llamamos en su época el Congresito, y ese Congresito expidió una especie de leyes que van a gobernar o que entraron a gobernar, digamos, todo el marco jurídico de lucha contra la violencia y lucha contra la inseguridad. Como herencia de los estados de excepción y la legislación permanente, nos quedó en el ámbito jurídico penal una legislación altamente criminalizadora y punitivista que trata de enfrentar los conflictos sociales casi exclusivamente con la imposición de penas privativas de la libertad. Y esta es, digamos, la primera gran equivocación que tenemos que arrastrar, no solamente los colombianos, sino seguramente la mayoría de los países latinoamericanos, y Ecuador no está exenta de ello. Se ha fincado en la ley la confianza de que ella por sí misma puede restituir las condiciones de seguridad y ella por sí misma puede generar condiciones de tranquilidad dentro de la ciudadanía. Y lo que realmente ocurre es que a medida que avanza la criminalización de comportamientos, se reducen las libertades públicas. Y a medida que se incrementan las penas, se reducen la protección de derechos, no solamente de los condenados, sino también de las personas que ordinariamente están ejerciendo su ciudadanía. Y esto, pues claro, tiene una contrapartida, digámoslo así, y es que como desde los estamentos oficiales se impulsa la idea de que a mayor cantidad de tipos penales y a mayor cantidad de penas hay una mayor seguridad, la ciudadanía entonces comienza a desarrollar actitudes punitivistas acorde con esa idea. Entonces ustedes, los estudiantes, nosotros, los ciudadanos de a pie, comenzamos a pensar que efectivamente la solución de los problemas está en meter a la cárcel a la gente y en no dejarla salir durante muchísimo tiempo, ojalá durante el resto de su vida. Cosa que efectivamente pues es contraria no solamente a la realidad, sino que está generando una serie de condiciones que llevan
al planteamiento de ideas mucho más radicales. Lo noté yo en la pregunta que uno de ustedes le hiciera a Lucía, es decir, contemplar la posibilidad de que de alguna manera haya una dictadura para que pueda a su arbitrio establecer las medidas que puedan aportar seguridad. Es solamente un reflejo de este movimiento, digamos, altamente punitivo y criminalizador, que no soluciona problemas, pero que sí da idea de que se están solucionando los problemas. La ciudadanía de alguna manera se mueve en ese ámbito. La segunda consecuencia, digamos, que ha tenido este primer intento de solución que adoptamos en Colombia es el hecho de que se ha incrementado el encarcelamiento hasta límites que alcanzan los límites más altos del mundo, incluso respecto de aquellos países que tienen prevista la pena de prisión perpetua. Y esto se hace desde dos órbitas completamente diferentes. La primera, la detención preventiva, que en Colombia lamentablemente se ha ampliado no solamente a los casos en donde haya peligro de fuga o peligro de afectación de las pruebas, sino que también ha permitido la imposición de la detención preventiva cuando haya posibilidades de que la persona sindicada ataque a la víctima o ataque, digamos, como los grupos a los que pertenece la víctima. Es decir, la detención preventiva ha traspasado los límites que se han fijado dentro de la normativa internacional. Pero por otra parte, como el Estado sigue vendiendo la idea de que el encarcelamiento acarrea seguridad, entonces las penas para los delitos se han elevado. Y hoy en día casi que todos los delitos en Colombia tienen una pena mínima de 4 años. 4 años es el límite que ha fijado la ley para la procedencia, el límite mínimo que ha fijado la ley para la procedencia de la detención preventiva. Entonces, claro, como se han variado los límites punitivos mínimos, se han elevado, entonces la gente va casi que siempre a la cárcel, aún antes del juicio que se le debería haber seguido. Entonces tenemos que un hurto de una cuantía, pues de una cuantía media, un hurto sin violencia incluso, puede dar lugar a la detención preventiva. Y esto hace que, claro, haya otras consecuencias en relación con el sistema de justicia que van a afectarlo porque hay una gran congestión, hay una gran cantidad de casos que tienen que ser trabajados por la justicia y que no van a ser debidamente evacuados y pues va a generar eventualmente una mayor impunidad. Y el segundo efecto, digamos, es que la cantidad de penas, el aumentar las penas para los delitos, entonces simplemente nos tiene permanentemente el incremento de la población penitenciaria, porque no hay rotación en la población penitenciaria, no hay esperanzas de salir de la cárcel. Entonces, el ejemplo es muy, muy sencillo. Si usted tiene que estarse en un lugar durante 20 años, quiere decir que a los 20 años puede llegar otra persona y reemplazar ese espacio que usted deja. Pero si le dicen, no, ya no es por 20, sino por 60, entonces la persona que va a aspirar tendría que esperar 60 años. Entonces, esto, digamos que lo que hace es que, como de todas formas siguen entrando a la prisión, las personas que están siendo procesadas, hay un factor de congestión, de hacinamiento carcelario que impide que la cárcel pueda cumplir alguno de los propósitos que supuestamente debe cumplir, entre otros, claro, la resocialización de las personas privadas de la libertad. Y la siguiente consecuencia, digamos, que tuvo este mecanismo de adoptar la legislación permanente, la legislación excepcional como la permanente, es el hecho de que se enraizó
dentro del derecho penal colombiano la idea de que se deben suprimir los beneficios judiciales y administrativos a las personas privadas de la libertad. Es decir, más o menos lo mismo que ustedes tuvieron dentro de la consulta el pasado domingo, si no estoy mal, y es que las personas que entran a la cárcel no puedan salir de ella sino cuando hayan cumplido en su totalidad la pena que se les impuso. Y esto, pues obviamente también suena bonito, y eso genera muchísimo apoyo popular, pero no responde, obviamente, ni siquiera a los propósitos que el Estado debe tener al establecer la prisión preventiva. Pero además es un factor generador de violencia dentro de los establecimientos carcelarios y también por fuera de los establecimientos carcelarios. Porque si la gente no tiene posibilidades de redimir pena a través de su trabajo, a través de estudiar o a través de su buen comportamiento, sino que en todo caso debe cumplir la totalidad de la pena, pues obviamente le da lo mismo estar en la cárcel generando violencia o manejando las redes sociales, las redes de criminalidad que dejó en el exterior, así se, por el contrario, se comporta bien y trata de generar factores de resocialización. Entonces, fíjense que la medida es realmente una medida de doble filo, que nos la presentan como una medida muy adecuada, pero que en definitiva lo que nos está haciendo es generar mayores condiciones de perturbación en un momento determinado. El otro modelo o la otra tentativa que ha hecho Colombia para enfrentar todos estos diversos factores de desestabilización ha sido la militarización de las guerras. Digo la militarización de las guerras en la medida en que la institucionalidad colombiana le ha dado a los militares poder policial. Y obviamente a los policías les ha dado poder militar. Entonces la policía se militariza, pero no solamente se militariza a través de la utilización de mecanismos o de instrumentos similares a los militares, sino en su ideología. Y entonces, así como el militar combate al enemigo, el policía también combate al enemigo. Resulta que nosotros pensamos que la policía es una institución fundamentalmente de servicio y de apoyo a la ciudadanía, pero si se militariza, pues obviamente esa función primordial de apoyo a la ciudadanía, pues quedan de lado, quedan por fuera. Entonces dijéramos que Colombia se ha equivocado y se ha equivocado en mucho dentro de la configuración de unas determinadas políticas para hacer frente a la inseguridad y a la desestabilización que genera la criminalidad misma. Bueno, me han anunciado ya que debo terminar mi exposición. Supongo yo que vendrán ahora una serie de preguntas e intercambio de ideas. Adelante, Fernando. Gracias, Iván. Muchas gracias. Bueno, acaban de escuchar una posición diferente, ¿no? Justamente contrario a lo que acabamos de probar hace unos días. Pero les voy a dar a ustedes la posibilidad de dialogar con el profesor Rosales. Por favor. Fuera del estado de excepción, ¿de qué sirve dar la fuerza y el apoyo a los policías y a los militares? Si después de eso, en el momento de injustiar a una persona, los derechos humanos van a salir en defensa del delincuente. No te entendí bien la última parte de la pregunta. ¿Y después qué? ¿Los derechos humanos? A ver. Háblate. Sí, un momento, espera el micrófono. Gracias. ¿De qué sirve si darle el apoyo a los policías y a los militares si al momento de enjuiciar a una persona, a un terrorista, a un delincuente, los derechos humanos van a salir a favor del delincuente? Esto fuera del momento del estado de excepción.
Claro, es que aquí tenemos una lectura equivocada de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos son de todos. Y en la medida en que nosotros protegemos los derechos humanos de las personas que están siendo procesadas, estamos defendiendo también los derechos humanos nuestros, porque estamos limitando el poder del Estado. Entonces ahí hay una concepción que nosotros tenemos que comenzar a cambiar. No es que nosotros los buenos tenemos derechos humanos y los malos no tienen derechos humanos. Eso por una parte. Por otra parte, digamos que la concesión de determinadas facultades a la policía y a los militares, sobre todo a los militares, no ha dado buenos resultados en América Latina. Cada vez que los militares han intervenido en el control ciudadano, las respuestas han sido un fracaso total y una violación grave de derechos humanos hacia la ciudadanía. Eso lo vemos en las dictaduras de Chile y Argentina, lo vemos en el Perú de la época de Fujimori, lo vimos nosotros en Colombia en la época del Estatuto de Seguridad, lo hemos visto en Venezuela ahora más recientemente, lo vimos en El Salvador. Entonces, digamos que el elemento, digamos, de salvador, de conferir a los militares poder para el control ciudadano del orden público o conceder facultades militares a la policía, no hace sino llevar a mayores infracciones a los derechos fundamentales. Al fin y al cabo, ustedes tienen que pensar, los jueces son los garantes de los derechos. Entonces, si la policía o el ejército contraviene las leyes, contraviene los mandatos constitucionales y captura o, qué sé yo, pone a disposición de los jueces a las personas y los jueces encuentran un mal procedimiento en la captura, una violación de derechos del capturado, pues lo que debe hacer el juez es restablecer el derecho. Es decir, aquí hubo una falla y por lo tanto yo no puedo entrar a procesar a las personas. El desconocimiento de garantías lo que lleva es a la exposición a la que estamos nosotros todos los ciudadanos expuestos a que por cualquier razón también sean violadas nuestras garantías. Una pregunta. Pero había, disculpe, pero había otras personas que... Sí. Ya. Al momento usted, Sí, más alto si quieres. ya, al momento usted mencionó que el sistema en el que vivimos, los jueces son los que garantizan el sistema, que digamos es un sistema más justo, supuestamente. Pero como hemos visto en la actualidad, existe bastante corrupción dentro del sistema judicial. El caso de Wilman Gerard, que recién pasó, que estaba involucrado con diferentes casos de corrupción. ¿Usted qué podría decir sobre eso? Claro, hay que luchar mucho, digamos, contra la corrupción del aparato judicial. Pero es muy peligroso también que por 2 o 3 casos o los que fueren, vayamos nosotros a generalizar diciendo que el aparato judicial está corrompido. Entonces, lo que se debe hacer es perfeccionar los modelos de selección de los funcionarios encargados de administrar la justicia. Y obviamente examinar cuáles son los factores de corrupción que se puedan presentar para actuar en relación con esos factores de corrupción. Pero nosotros no podemos negar que necesitamos una institucionalidad que ampare derechos. Y esa institucionalidad que ampara derechos es justamente la institucionalidad que responde a la aplicación del derecho. Porque la norma jurídica es lo que en los estados modernos garantiza las condiciones de igualdad, garantiza las condiciones de derechos, garantiza las condiciones de seguridad. Es la norma jurídica. Y esa norma jurídica no la puede aplicar sin una persona que esté especializada en eso. ¿Que hay casos de corrupción? Sí, seguramente hay casos de corrupción. Debemos remover a los corruptos, debemos generar mecanismos de control y de hecho en el Poder Judicial ustedes saben que hay mecanismos de control, por ejemplo a través de la segunda instancia o también como en Colombia ocurre a través, por ejemplo, de mecanismos de la acción de tutela. Esto ayuda a controlar la corrupción y esto ayuda a que tengamos una mayor confianza también en los funcionarios encargados de aplicar la ley. Ya.
Con respecto a lo que dijo de sacar la corrupción de un Estado o un gobierno, dice que no generalicemos, pero la cosa es que no es imposible no generalizarla si es la mayoría. O sea, Perdón, no le Sí, estoy sí, gracias. entendiendo. Ya. Deberíamos tener un micrófono que circule. Perdón, ¿eh? ¿ya? Ahí, ahí, sí, Bien. sí, listo. Ahí, Sí, ¿Nos ya. escucha, doctor? sí. Sí, ya. Decía que usted dijo que debemos quitar la corrupción de algún estado, algún gobierno, alguna dictadura, todo lo que sea. Y dijo que no generalicemos, pero es imposible no generalizarla cuando es la mayoría. Si dice, quitemos una parte de la corrupción, entonces estamos quitando todo. Estamos quitando todos los gobiernos, todos los legisladores, todo. Entonces, la cosa es que, digamos que de toda la corrupción es un 80% y que el 20% quiera cambiar ese 80% es imposible. Es imposible generalmente. Y si alguien, o bueno, no sé si usted sabe de ahorita la situación que está pasando del Ecuador, del caso Metástasis, del caso Purga, si una persona se atreve a hablar, obviamente va a ser asesinada el día siguiente, si no ese mismo día. Entonces, es imposible quitar una corrupción de un Estado completamente tan corrupto. Y no solo hablo de Ecuador, hablo de Colombia, hablo de Perú, hablo de Bolivia, literalmente hablo de todo país latinoamericano. Ecuador, tanto como Colombia y si no estoy mal, también México, son uno de los países más peligrosos y no solo porque hay delincuencia organizada, no solo porque hay todos esos casos, sino porque el gobierno permite eso, porque hay corrupción en el gobierno. Entonces es imposible quitar esa partecita que según algunos dicen es poca. No, no es poca. La corrupción comienza desde abogados y de los abogados, de los jueces y de los jueces, la judicatura y de la judicatura, el gobierno. Entonces, para mí, en mi caso, no estoy diciendo que el gobierno no haga nada para controlar la corrupción o la delincuencia, pero lo hacen solo, por ejemplo, digamos, una persona es asesina en serie, solo van a atraparlo a él, pero hablo de las personas que están en los altos mandos. Si una persona es arrestada por crimen organizado, va a salir que en 3 años, 5 años, si no es a lo mucho, porque la gente ya está comprada. Entonces, me parece algo contradictorio que estemos peleando por la corrupción si la corrupción misma ya está en los altos mandos. Gracias. Bueno, O sea, tengamos un... te voy a responder primero a esa visión, te voy a responder primero a esa visión desesperanzadora. La pregunta es que una minoría no puede hacer nada para cambiar las cosas. Sobre eso simplemente te voy a dar un nombre, y es Albert Einstein, ¿cierto? Albert Einstein fue una persona que no se apegó a los moldes tradicionales de teoría física, de la física teórica, sino que comenzó a explorar otras opciones y fue el inventor de la física cuántica. Y de alguna manera él peleó contra 10.000, 20.000 o 50.000 físicos teóricos que venían sosteniendo tesis completamente diferentes, y hoy en día la física cuántica es una de las áreas de mayor exploración y de mayor expansión dentro de la física y dentro de la teoría física. Eso quiere decir que una persona sí puede hacer algo y una persona sí puede cambiar las cosas. De tal manera que no es que no podamos hacer nada y que lo que hace una persona no pueda cambiar. Por el contrario, lo que necesitamos es justamente cambiar. Pero lo segundo es, yo no sé si en realidad la forma como presentas la realidad ecuatoriana, esa sea realmente la realidad del país. Me resisto a creerlo, pero si el régimen es corrupto, el régimen es ilegal, es ilegítimo. Y un régimen ilegítimo, pues obviamente tiene que ser destronado, tiene que ser erradicado. Y seguramente que ustedes lo han hecho o han tratado de hacerlo
a partir fundamentalmente de sacar de la presidencia en los altos cargos del Ejecutivo a quienes venían desempeñándolo. ¿Que se supone que eso va a erradicar el problema? No, no va a erradicar el problema. Va a ser solamente una parte de la lucha contra la corrupción. No basta con que nosotros removamos al presidente de la República, a quien calificamos de corrupto, para que se acabe la corrupción. Tenemos que comenzar a trabajar, digamos, en muchas áreas para que el régimen corrupto pueda dejar de serlo, para que se legalice un régimen de no corrupción. Y eso se hace a través de las urnas, se hace a través de la selección, obviamente, de los gobernantes, pero también de los legisladores, y se hace también a través de la vida diaria, de lo que hacemos nosotros en la vida diaria. Y obviamente de la actividad, pues entiendo, ustedes se están preparando para una actividad profesional que tiene que ver con el derecho, y esa forma como ustedes asuman su compromiso, ya no solamente como abogados, sino también como ciudadanos, va a permitir que la corrupción se acabe. Esa visión desesperanzadora me parece que tenemos que comenzar a desmontarla. Por el contrario, si creemos en algo, es en que el Estado de Derecho de alguna forma protege a las personas, y tenemos que comenzar a establecerlo en su amplia capacidad. ¿Alguna que no sea una promoción del suicidio? A ver, un ratito, quiero ver si la otra persona tiene, si no te doy a ti porque tú interviniste. Ganaste. Pero acércate. Yo tenía una pregunta justo con respecto al tema de los derechos humanos. Usted había mencionado que obviamente la vulneración de los derechos humanos o el tema de que a los presos se tiene que respetar sus derechos humanos debido a que si es que no lo respetamos no estaremos respetando los derechos humanos de las demás personas. Hay un caso específico de secuestro de 2 policías en El Oro, el cual cuando entraron los militares a recuperarlos, obviamente capturaron a uno de estos presuntos secuestradores, y durante el juicio que se estaba realizando estaban solicitando un habeas corpus debido a que los policías se extralimitaron y vulneran los derechos supuestamente de este militar, de este secuestrador. Entonces mi pregunta es, y usted ha dicho que obviamente no se tienen que evitar esto, pero ¿cómo nosotros respetamos los derechos del secuestrador si es que él no respeta el derecho de los policías? Ahora, vimos un caso de esto en tema de El Salvador, que era uno de los países también que estaban con delincuencia muy alta, y obviamente él lo que hizo, y en sus discursos lo ha dicho, que no va a respetar los derechos o los derechos humanos de los secuestradores se pierden, o de los delincuentes se pierden cuando obviamente pues se van en contra y no respetan los derechos de las otras personas. Hemos visto que ha incrementado el nivel de fuerza de los militares, hemos visto que ha incrementado las penas en las cárceles, tienen penas de hasta más de 100 años, y obviamente El Salvador se ha vuelto uno de los países más seguros de América Latina. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos decir que el hecho de priorizar los derechos humanos de los ladrones o no dar fuerza o no incrementar estos son malos si es que a un país que estaba considerado como de alta delincuencia sí le ha funcionado? Ok. ¿Has oído aquello de que ojo por ojo y todos terminaremos tuertos? Eso es lo que sucede cuando nosotros permitimos que se violen los derechos humanos de las demás personas. Que simplemente lo que hay es la reacción de que como yo violo derechos humanos, ustedes pueden violar mis derechos humanos, y de tal manera que todos terminamos violando los derechos humanos de los demás. Lo que nos llevaría a eliminar los derechos humanos. Por el contrario, creo que la lucha de derechos humanos, y en esto yo tengo bastante recorrido, en la lucha de derechos humanos hay que pensar fundamentalmente en la universalización del derecho, y no en que hay unas personas que lo merecen y otras que no lo merecen. Si la policía viola los derechos fundamentales de una persona a la quien ha capturado por haber sido acusada de un delito, aun cuando haya cometido el delito, lo que debe el Estado hacer es reconocer la falla de la actuación y restablecer el derecho de la persona que fue vulnerada, porque eso legitima la existencia misma del Estado. Si por el contrario, lo que hace es
avalar esa violación de derechos fundamentales, entonces llegamos a las situaciones en donde los estados, entre mayor violación de derechos humanos tengan, pues va a tener una mayor, entre comillas, legitimidad para actuar. Y eso de alguna forma es lo que puede verse en El Salvador. Claro, y esto es, son palabras de Bukele. De ser el país más peligroso del mundo, hemos pasado a ser el país más seguro de América Latina. Pero yo les pregunto, ¿realmente es el país más seguro de América Latina o es el país más inseguro de América Latina? Porque claro, yo no tengo problemas. Yo puedo ir a El Salvador y tengo el 90% de posibilidades de que no me pase nada. Pues porque no tengo tatuajes. Pero ustedes que tienen tatuajes y tienen piercing, no están tan seguros como yo. Si ustedes se van para el Ecuador, pues ustedes seguramente lo han visto en las redes sociales, a las personas las detienen las policías en la calle y les hacen quitarse la ropa para mirar si tienen tatuajes. Y si encuentran tatuajes, la posibilidad de que sean encarcelados es supremamente alta. Entonces, fíjense ustedes que esa idea que se nos está vendiendo es una idea que está afectando los derechos. Porque ¿quién me ha dicho a mí que yo no puedo tener un tatuaje? ¿O quién me ha dicho que por tener un tatuaje yo tengo que ser procesado? ¿Qué seguridad es la que me está brindando ese Estado a mí? El problema es que, claro, invertimos nosotros las cosas y lo que hacemos es mano dura, todo el mundo a la cárcel, no importa que violemos derechos fundamentales, el hecho es que de alguna forma se están desapareciendo los delitos, se están bajando las tasas de homicidio. Pero, hombre, hay medidas que sin violar derechos fundamentales tienen que conducir también a la baja de la tasa de homicidios. Y eso tiene que ver con actuar en relación con los factores de violencia y de inseguridad, que en nuestros países de América Latina está muy relacionado con eliminar los niveles de desigualdad que estamos nosotros viviendo permanentemente. Bueno, es muy interesante, ¿no? Este es un debate que todavía da para mucho. Sí. Y yo no voy a participar en ello porque yo soy solo el dueño del circo. Pero yo quiero agradecer en primer lugar a Iván González Ramado por su participación. Yo sé que es una posición que para algunos de ustedes puede parecer un poquito diferente a lo que ustedes piensan, pero de eso se trata precisamente, de que podamos conversar entre personas que tienen posiciones distintas. Esto es solo un principio, hay mucho más que hablar, ¿no? Estamos tratando de trabajar en el laboratorio precisamente en crear ese diálogo a todos los niveles, ¿no? Con la opinión pública, con los medios de comunicación, con los estudiantes, con los profesores. Y yo tengo una posición personal al respecto. No soy abogado, pero sí he trabajado en este tema de la sociología y de la administración pública y la politología en el tema desde hace 40 años. Tal vez podemos seguir hablando de esto, podemos seguir intercambiando ideas sin llegar a la desesperación, por favor. Yo te entiendo absolutamente. Yo entiendo los sentimientos que tú expresaste. O sea, podemos irnos ¿cómo? Todo lo contrario, todo lo contrario. Me parece genial. Porque de ese punto de partida del cual podemos seguir adelante, aunque te parezca mental. Sí. No, todo lo contrario. O sea, qué bueno llegar hasta el fondo de las cosas. ¿Sí? Les agradezco mucho de su presencia, profesor González. Tenemos que seguir hablando. Y buenas tardes. Muy bien. Suerte que es la empresa que ustedes han iniciado. Ojalá que yo les pueda proporcionar más de elementos de este tipo, de las cuestiones que estamos haciendo. Estamos preparando para que energética a la próxima. ¿Ya?
que vamos a hacer con expertos y vamos a discutir las causas y todo. Ok, gracias, hasta luego. Hasta luego. Fernando, muchas gracias. Fernando, muchas gracias por la invitación y sabes que estoy siempre atento a atender tus llamados. ¿Vale? Gracias, chao.